Bueno, vamos a ver rápido cómo se tiene que leer esta documentación. Principalmente no, he visto que muchas personas no lo saben leer. Entonces, pues, inicialmente las personas no técnicas no sabemos cómo se lee este tipo de cosa, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que cuando vamos a ver la documentación, no tienes que pensar nada más en el filter como si fuera algo mágico, ¿no? Sino que siempre filter utiliza o está detrás de algo, que es este punto que está aquí. Este punto que está aquí nos indica que lo que tenemos adelante, lo más probable es que sea un objeto, ¿no? ¿Y por qué lo sabemos? Porque la programación orientada a objetos, cuando tiene un puntito, sirve para que accedamos al objeto y para que accedamos a una de esas propiedades. Cuando la propiedad es una función, se les llama métodos. Y entonces el método filter, como aquí nos lo dice la primera parte de la documentación, a pesar de que nosotros lo primero que se nos ocurra ver es la funcionalidad, lo que también tenemos que saber es a quiénes aplica filter. Entonces, cuando queremos hacer un filter, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que filter se va a aplicar siempre que tengamos un objeto de tipo array. Y de hecho aquí nos lo dice, que tiene que ser un array y nos dice que es un prototipo, es decir, que puede ser un objeto de cualquier tipo, pero siempre y cuando provenga de un array. Es decir, cualquier array siempre va a tener una función filter o un método filter al que le podamos aplicar. Entonces, para este efecto, aquí, por ejemplo, podemos ver estos dos ejemplos, o este ejemplo que tenemos aquí, que es que dice que tenemos una variable de tipo constante, es decir, que no se modifica en el tiempo, o que no va a ser modificada más adelante, y no nos importa entonces tener una variable, sino una constante, la tenemos declarada aquí, ¿no? Y nos dice que tenemos estos elementos que están aquí dentro, y cada uno de estos elementos tiene un índice que en este caso es el cero, el uno, el 2, el 3, etcétera. Entonces, tenemos un array que es de tipo string, porque tiene los elementos todos del tipo string. Cada elemento es de tipo string. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que la documentación nos dice que el método filter crea un nuevo array con todos los elementos que cumplen una condición implementada por la función dada. Esta es una parte clave, ¿no? Dentro de la programación funcional que incluyen estos métodos, filter requiere una función y muchas veces lo que podemos decir es que no nos explicamos muchas veces por qué filter no funciona como otros métodos, que le paso argumentos y ya, o sea, que le paso cosas, sino que en este caso el argumento que requiere filter es una función. Si se tratase de una función normal, por ejemplo, cuando estamos creando una función, vamos a decir que yo voy a crear una función que se llama filter, nada más por el ejemplo. Lo que estaría esperando JavaScript es que yo le esté pasando primero otra función y que le pase también otros argumentos que los vamos a ver en la parte de aquí abajo, ¿no? Pero siempre esta función es una función que se le va a denominar función callback. La función callback es una función que se llama callback porque la palabra callback en inglés nos hace ver que es una función de contrapeso o que se va a ejecutar atrás de una función, ¿no? O es una función de llamada, ¿no? Es decir, que cuando yo hago un filter, lo que realmente estoy haciendo es mandar a llamar otra función detrás, ¿no? Entonces, en vez de estar haciendo un filter nada más como algo mágico que vemos ahí, que regularmente, ponle un filter, pues lo que estamos haciendo realmente es haciendo un filter, pero que ese filter requiere una función de callback o una función, si la queremos llamar en español, pues una función de colchón o una función este, de respaldo, ¿no? Esta función de respaldo es la que realmente hace la mayoría del trabajo. Y este argumento es obligatorio. A su vez, la función de callback
siempre va a tener un elemento, ¿no? Esto que está aquí. La función de callback siempre, siempre, siempre va a tener un elemento. Y ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero la función que le voy a pasar a filter, que está aquí, siempre, siempre, siempre va a tener que tener un elemento. Entonces, esa es una de las cosas importantes aquí. Siempre tengo que mandarla a llamar con un elemento, ¿no? Este parámetro que yo le paso aquí es transparente porque lo puedo ver aquí. O sea, puedo ver que cuando la mando a llamar tengo un parámetro. Pero ya en la implementación del filter regularmente se pierde ese elemento y ya no sabemos ni de dónde salió. Bueno, ese nada más era un ejemplo como para que se viera de dónde viene. Pero bueno, ya hablando un poco de la funcionalidad, lo que nos dice aquí es que el método filter requiere como le habíamos dicho, requiere un array, este que está aquí. Y este que yo declaré aquí es un array. Entonces, este words, cuando lo ve el intérprete, no lo ve como words, lo ve como un array prototype. Entonces yo le puedo aplicar un filter. Entonces, se podría leer de esta manera, se podría leer al arreglo words, le quiero aplicar un filter y me es permitido porque sí puedo hacerlo. Entonces, lo que tiene que quedar bien claro es que cualquier estructura de datos que tenga esta forma, le puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque esto es un array. Oye, pero eso se ve muy raro. Se ve muy raro, pero o sea, funciona, va a funcionar. ¿Por qué? Porque esto que tengo aquí es un array. Oye, pero no tiene nombre. Es que es un array anónimo. Pero lo creé al vuelo. Es decir, lo creé ahí porque lo único que necesitaba era un array que iba a decir 1, 2, 3. Lo puedo crear ahí. ¿Y le puedes aplicar un filter? Claro que puedes aplicarle un filter. ¿Por qué? Porque es un array. Porque cumple con la regla que vemos acá arriba. Entonces, cuando nosotros leemos la documentación y vemos cualquier cosa que tiene esta forma, lo que tenemos que aprender es saber que en la documentación, esto que nos dice aquí es lo que necesito como tipo de dato para que funcione el método. Si yo, por ejemplo, creo un objeto y le quiero mandar a llamar un filter, esto no se puede. Esto está mal. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya tengo declarado un objeto y la función parece ser que va a funcionar porque tengo un filter, esto no se puede hacer porque lo único que lo puede mandar a llamar es un array, como aquí. A pesar de que este array no tiene nombre, sí lo puede mandar a llamar. Bueno, eso es algo importante, ¿no? En el caso de este words filter, vamos a desentrañar esto que tenemos aquí. Word es el elemento. ¿El elemento de quién? De la función. ¿De qué función? Pues de la función de callback. Esta forma es ECMAScript 6 o ES6, que mucha gente no sabe qué es eso, pero es ECMAScript 6, que es un estándar de scripts, ¿no? En el caso de lo que tenemos aquí, es esto, nada más es function, word como parámetro, y sin nombre, ¿no? No tiene nombre. No tiene nombre prácticamente. Entonces la forma se podría llamarlo así, como un function eh, X, le voy a llamar a la función, bueno, no le voy a llamar a la función, le voy a llamar función callback, que no tiene nombre aquí, pero está implícita ahí. O sea, es exactamente igual a esto, ¿no? Voy a hacerlo aquí abajito con la forma 6, con la forma de la versión 5 de ECMAScript, que es
words.filter y le voy a pasar una función de callback. Aquí automáticamente lo que estoy haciendo es mandar a llamar a esta función, pero funciona exactamente igual que esto que tengo aquí arriba. Nada más que aquí ya el ECMAScript 6 asume que tú sabes lo que estás haciendo y que sabe que tú sabes que estás llamando una función flecha, ¿no? Que se les llama también así, una función flecha cuyo nombre no te interesa, pero sí le estás pasando un argumento o le estás pasando o estás declarando un parámetro, ¿no? En el caso de cuando la creamos así, se crea así, como function callback, y tiene este parámetro. Entonces lo que estoy haciendo nada más aquí es imitando el comportamiento que tiene la línea 4, que lo hace en una sola línea, contra la línea 6 a la 9. La línea 6 a la 9 hace prácticamente todo lo que está, bueno, sin esto que voy a hacer acá, pero sin una, o sea, que no tiene nombre, ¿no? Entonces, en el caso de Word, de la palabra que está aquí, Word va a ser el elemento que estoy visitando en esta función. Un segundo, esta que está aquí. Y voy a mandarla a llamar o voy a ejecutar esta funcionalidad o esta condición más bien. Pregunta aquí. ¿Se supone que todas las cosas que yo estoy ejecutando o que estoy haciendo aquí son exactamente iguales a estas? ¿A la de acá? La respuesta es no. ¿Por qué no es igual? ¿Por qué no es igual esta función que tengo aquí que esta función que tengo acá? ¿Por qué? Porque lo que le está faltando a cualquier función del tipo filter es un return. Esta función que tiene acá, que estoy viendo acá, esta función flecha, no necesita un return. ¿Por qué? Porque es una función en ECMAScript 6. ECMAScript 6 asume que sabes lo que estás haciendo y que la función flecha automáticamente asume que tú estás haciendo un return. Pero la función en su forma natural, si yo la creo así, tengo que ponerle un return a fuerza. Si yo no le pongo esto, si yo no le pongo este return, va a regresarme un defined, porque lo que va a hacer, pues no lo va a regresar jamás. O sea, el result que tengo aquí, nunca lo voy a rellenar con ningún arreglo. ¿Por qué? Pues porque no va a ejecutar absolutamente nada aquí adentro. Entonces, esto es return word length, punto length mayor a 6. Bueno, ¿qué está haciendo esta función? La que tenemos aquí. Lo voy a dejar ya en la versión solamente de ECMAScript 6 para que avance en ese sentido. Cuando yo estoy teniendo este arreglo y le voy a aplicar el filtro, le estoy diciendo, por cada elemento, por cada elemento, le voy a poner aquí element, porque Word no es muy provechoso en este sentido para la enseñanza. Por cada elemento, pásame el elemento que cumpla con esta condición. Entonces, cuando yo hago esto, ¿qué está haciendo internamente el filter? El filter lo que está haciendo es decir, lo que tú quieres hacer es ejecutar un filtro dentro de cada uno de los elementos para esta condición. Entonces, prácticamente lo que está haciendo el filter es hacernos un for. O sea, lo que está haciendo filter prácticamente es hacer esto, es igual a 0 y menor a
words.length, punto y coma, y más. Lo que está haciendo el for realmente, o lo que está haciendo este filter, es decir, lo que tú quieres hacer es que yo me meta en words, ¿verdad? Que yo me meta en words, que yo lo recorra y que te diga si ese elemento es exactamente igual a este. Si cumple esa condición. Quiero que ustedes vean algo, o quiero que noten algo interesante. El element que yo tengo aquí es exactamente igual a esto que estoy haciendo aquí. ¿A quién le puedo aplicar un length? A un string. Entonces lo que está suponiendo este programa que estoy teniendo de este lado es que yo tengo un element haciéndolo aquí, ¿no? Entonces, cada una de las partes que estamos viendo hasta el momento es, tengo el arreglo, tengo el resultado que me va a devolver la función filter. Pregunta aquí, y esto sí es interesante que tienes que hacer esta pregunta. ¿Sirve de algo que yo haga algo por el estilo así? Que yo haga un filtro y se lo aplique a Words no tiene ningún sentido, no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que tengo que hacer siempre, antes de pensar en un filter, es saber que filter me va a devolver algo. Cualquier función que tiene una devolución siempre tiene que estar igualada. Siempre tiene que estar igualada. Entonces, el resultado lo puedo hacer en un let o en un const, no importa. Siempre debo de tener un resultado. Si yo no tengo un resultado aquí de este lado, pues de nada sirve que yo haga un filter. ¿Por qué? Porque va a hacer el proceso, pero no se lo va a guardar no se lo va a guardar a nadie. O sea, entonces cuando yo tengo un filter, siempre tengo que pensar en tener esta parte que del lado izquierdo. Ahora, siempre también tengo que pensar, y eso es algo que muchos nuevos programadores no saben, siempre tengo que pensar en que el filter que tengo aquí no se lo estoy aplicando al aire, se lo estoy aplicando a esta cosa que está aquí. Y que a la vez, cuando se lo aplico, ya está en conjunto, es decir, no estoy haciendo un filter que puedo aplicar aquí nada más. Filter. Quiero que el filter se lo regreses a result. No, tengo que tener un array, aplicarle el filter y ese array al que le aplico el filter me va a servir como base para que yo mande a llamar una función que tengo aquí declarada dentro para que lo guarde dentro de este resultado. O sea, ese es el grave problema que muchos nuevos programadores tienen, que no saben cómo funciona, eh, pues, este objeto que tengo aquí, este array. No saben que lo que realmente el array está haciendo es pasarlo dentro del filter, lo estoy pasando adentro, pero esto se le llaman métodos no mutativos, es decir, que son métodos que no cambian el arreglo original. Words jamás va a cambiar. Entonces, lo que estoy haciendo es pasarle un filter, pero le estoy haciendo un filter que no va a modificar Words. Words no va a ser modificado. El que va a ser cargado o el que va a ser nuevamente lleno es result. Words nada más lo tengo como lectura deportiva. Nada más la traigo aquí y la voy a leer. Y la voy a utilizar, pero no la voy a mutar. Por eso filter es un método no mutativo. No muta el arreglo que estoy haciendo. No lo muta. Bueno, entonces lo que estoy haciendo aquí en este filter funciona como un for. Filter funciona exactamente igual para este caso que un for. Como si este fuera mi for, así funciona este filter. Este for funciona diciendo, recórreme todos los elementos desde el elemento 0 hasta el último elemento y en cada uno de los elementos de words, métete a él. Métete a él y dime si es mayor a 6. ¿No?
Eso es lo que está haciendo. Pero tiene una cosa interesante. Este filter que tenemos aquí, este, lo que manda a llamar es decir, voy a mandar a llamar una función de callback, una función de regreso, que todo el tiempo va a estar revisándome uno, el otro, el otro, el otro, el otro. Entonces, si esto ya se entendió muy claramente, es muy sencillo decir que element.leg mayor a 6 me va a devolver solo los elementos que son mayores a 6. ¿Y quiénes son los elementos mayores a 6? Pues ya me lo dice acá, el output dice que es exuberant, destruction y present. Solamente esos. Pero si yo quisiera modificar este filter para decir, si yo quisiera modificar este filter para decir que quiero que me mande los elementos spray y exuberant, ¿cómo lo haríamos? Si yo voy a modificar solamente esta función para que me dé sprite y exuberant, ¿cómo lo haríamos? Ahora vamos a poner más difícil, ¿no? No solamente quiero que me mande spray y exuberant, sino que además me mande estos dos elementos a partir de solamente sus números, o sea, es decir, sus nombres, mejor dicho, sus nombres. Es decir, yo voy a mandar a llamar a spray y lo voy a llamar exuberant, pero porque tiene o contiene elementos de esas dos cadenas. ¿Por qué? Porque cualquiera me podría decir, pues nada más que te pase el elemento 0 y que te pase el elemento 3, ¿no? Pero esa no es la forma adecuada, esa no es la forma correcta de atacar un problema jamás. ¿Por qué no lo es? Porque imagínense que me cambian el orden de estas, que ahora Sprite ya no está aquí, sino que lo voy a intercambiar con este, y va a decir, ay no, pero ya es otro problema. Lo que pasa es que la programación hay que pensarla no en términos de simple y sencillamente las posiciones que ocupan actualmente, sino las posiciones que podrían llegar a ocupar en un futuro, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿cómo le hago yo para saber que tengo la spray y que tiene exuberant, ¿no? En el caso de estas dos, tienen una condición que solamente tienen ellas, que es spray y exuberant solamente tienen la letra A. ¿Cómo le tengo que hacer para saber que spray y exuberant van a cumplir una condición? ¿Cómo yo le haría? Primero, lo que tengo que hacer es decir, bueno, de el arreglo words, acuérdense, del arreglo words, el elemento, por eso le puse element. Aquí le puedo poner si quiero perro, gato, lo que quieran, pero yo estoy utilizando la nomenclatura elemento para que se recuerden las bases de los arreglos. Los arreglos tienen elementos. Dentro de ellos tienen elementos, entonces por eso utilicé la nomenclatura element. Esta variable que tengo aquí no viene de ningún lado, no la tengo que declarar, no tengo que hacer absolutamente nada, porque filter internamente ya supone que le estoy pasando como argumento de regreso el elemento. Ajá. Entonces él va a venir y el filter en el primer ciclo, como el for, va a decir, a ver, voy a revisar el primero. Limit. ¿Cumple con que tiene A? No. Entonces en esa parte no devuelve nada. No devuelve nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque no se cumplió. No se cumplió. Solamente va a regresarme algo cuando esto se vuelve true. ¿Y cuándo se vuelve true? Cuando hay una A. ¿Hay una A? No. ¿Hay una A? Sí. Agrégalo al arreglo. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo lo haría? Internamente ya tiene un método que va a agregar al nuevo arreglo que va a devolver en result spray. ¿Me va a devolver solamente la A? No, me va a devolver todo el elemento. Por eso esto se dice element. No dice el elemento en I como lo haríamos con un for, sino lo hace con element completo. Entonces dice, si tú encuentras algo que cumpla esta condición en ese elemento, entonces en ese momento lo va a agregar el elemento completo. Ajá, completo. Bueno, entonces es el element.length mayor a 6
es que tenga A, elite, ¿lo cumple? No. Exuberant, ¿lo cumple? Sí, agrégalo. Agrégalo al arreglo que le vas a devolver al result. Destruction, ¿cumple? No, no cumple. Entonces esto es false, ¿vale? Y luego present, ¿cumple que tiene la A? No. Bueno, entonces ya sabemos de antemano, antes de programar, antes de meterle algo al código, antes de ponerme a jugar, yo ya sé cuál es el resultado que yo espero. Antes de que yo me meta a programar, yo ya sé cuál es el resultado que yo quiero esperar aquí. El resultado que yo quiero esperar aquí es que result sea spray en 0 y exuberant en 1. Y no tengo que hacer absolutamente nada más que modificar las condiciones. Ahora pregunta, ¿cómo le hago para que yo pueda hacer un, una condición? ¿Cómo yo le hago para hacer esto? Pues la manera de hacerlo es a través de una condición booleana. ¿Cómo sé que es una condición booleana? Puedo utilizar, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Puedo decir element. Acuérdense, element se está convirtiendo en limit en la primera. Limit o element en este caso, es igual a, ¿no? Podríamos pensar que esa es la manera correcta. Ahora, ¿esto funcionaría? Sí funcionaría. Funcionaría, pero no nos devolvería el resultado que nosotros ya queremos, ¿no? Eso podría ser una de las primeras opciones. Ahora, por ahí existe otro método que se llama include, ¿no? Include. En Java se le llama contains, ¿no? Dentro de contains existía una forma para que nosotros podamos saber. Ahora, includes, element.includes, y me pide un parámetro de string. Un parámetro, de string. En el argumento le voy a pasar a como parámetro. ¿Y por qué funcionaría esto? ¿Por qué funcionaría element.includes? ¿Por qué funciona o por qué no funcionaría? Bueno, sí funcionaría porque includes, ¿qué devuelve? ¿Qué devuelve includes? A ver, ¿qué devuelve includes? Includes, si ya lo pusieron a buscar o si no lo han hecho, includes devuelve un true o un false. Por eso puedo usar includes. De hecho, como dato curioso, ustedes deben de ver que includes termina con una S. ¿Por qué no sin S? Porque está haciendo una pregunta. ¿El elemento lo incluye? Algunas veces, algunos métodos, cuando van a regresar una respuesta verdadera o falsa, tiene que traer un resultado verdadero o falso. Utilizan esta nomenclatura, es decir, esta forma. Is, is true. ¿Por qué? Porque yo ya sé que lo que me va a devolver es un cierto o no, ¿no? Entonces is valid. Ajá. Lo que yo estoy haciendo es decir, esa función me devuelve un verdadero o un falso. ¿Es válido? ¿No es válido? Esa es la forma de hacer una función que yo sé que me va a devolver verdadero o falso. Así se deben de crear. ¿Cómo? Así. Diciendo, ¿es válido? ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque me va a devolver cierto o no, o falso o no. Bueno, en el caso de includes, tiene una forma diferente, pero es la misma manera. El elemento incluye una A, está preguntando lo mismo. ¿Incluye una A? Bueno, vamos a correr esto. Y efectivamente, el arreglo que me está devolviendo, porque si se dan cuenta, el intérprete nos está diciendo el arreglo que te devolvió en result, el primer elemento es spray,
y el segundo elemento es exuberant. Bueno, esa es la primera forma de verlo. ¿Cuál sería el siguiente caso? Vamos a ponerlo un poquito más sencillo, difícil, como lo quieran ver. Le voy a agregar una letra. Quiero que ustedes me digan cómo la haríamos para que me devuelva solamente la letra. Perdón, el número. Perdón, era un número. Que me devuelva el número. A ver, piensen un momento. Bueno, si ya lo pensaron por ahí, si ya avanzaron en algo o ya lo comprobaron, hay una manera fácil de hacerlo que podría ser eh, element es igual, eh, es mayor, perdón, es mayor a 5, por ejemplo. Esto debería funcionar, ¿no? Y lo que es importante aquí es que nosotros entendamos que está yendo a visitar y todos esos elementos dieron false, pero este elemento dio true, por eso lo agregó al arreglo que tenemos aquí. Pero vamos a ponerse las más difíciles para que no se acostumbren a programar de esa manera. ¿Qué pasa si hago esto? Ah, pues la forma entonces sería mayor o igual a cero, ¿no? Ah, bueno. Y si les agrego un menos uno, ah, es mayor o igual a menos uno. No, así no puede ser porque si me ponen un número aquí indeterminado, pues yo no puedo estar jugando con las condiciones, ¿no? Esa es una manera de resolverlo, sí, pero ¿cómo lo haría para que funcionara para cualquier número, ¿no? Para cualquier cantidad de números. A ver, piénsenle. ¿Cómo lo harían? Los dejo pensar un momento.